en español. Identificación de la asignatura. Inglés 2, tenemos 3 horas semanales. Ok, con el horario, con ustedes tengo los días miércoles en la clave 9 y 10, es decir, de 4:20 a 10 para las 6, los días miércoles. Y los días viernes con ustedes en la clave 8, es decir, de las 3:30 a las 16:15. ¿Okay? Ahí están las 3 horas que corresponden a este curso. ¿Okay? Este curso tiene un prerequisito, inglés 1, que aprobaron todos ustedes. ¿Okay? Y esta asignatura se hace para las 3 especialidades o menciones de tecnología médica. ¿Ok? Que les habla, ¿cierto? La mayoría ya me conoce, trabajamos en inglés 1. ¿Ok? Por lo tanto, ya más o menos conocen un poco la dinámica, ¿cierto? Que realizamos con los cursos. ¿Ok? Donde dice contacto, aquí dice plataforma intranet. Eso quiere decir que si usted tiene una duda, algún problema, una situación X, que usted desea conversar conmigo, ¿cierto? Ahí está la plataforma intranet. Como lo hicimos el semestre pasado, ¿cierto? A través de intranet es la comunicación oficial. ¿Ok? Aquí aparece un correo electrónico, dice email, ¿no? El académicos.uta.cl. ¿Ok? Se ha habilitado este correo para que ustedes aquí, ¿cierto? En el caso que yo les solicite alguna tarea o alguna, por ejemplo, si hacemos una prueba o una evaluación y yo les envío, ¿cierto? Y quiero que ustedes me den de vuelta la hoja de respuesta, por ejemplo, como trabajamos en el semestre pasado, a este correo, ¿ok? Fíjense bien porque este correo no es el mismo del año pasado, este correo tiene mayor capacidad, dijeron, así que el otro como que colapsó con tanto mensaje, con tanta evaluación de vuelta, ¿ok? Porque no solo recibía yo de ustedes, sino también de otras carreras, entonces, esto tiene mayor capacidad, ¿ok? Entonces, para todo lo que es tarea, esto, ¿ok? Si tienen una consulta, ¿cierto? Intranet. Si me envían una consulta por acá, es probable que no la lea hasta que no sea necesario para mí ingresar a este correo a descargar, por ejemplo, o a revisar tareas, ¿ok? Por lo tanto, si quieren una respuesta rápida, plataforma internet, yo siempre leo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes me envían una cosa, una carta, un mensaje, por ejemplo, por internet a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, es improbable que yo les responda en ese momento, ¿ok? Porque me voy a estar preparando para la clase con el grupo anterior y después tengo otra clase. Entonces, es como para que ustedes sepan, los correos los puedo responder en la mañana, ¿cierto? O después de las clases de la tarde. ¿Ok? Esa es la tardanza que puedo tener. Pero siempre respondo. ¿Ok? Si necesitan, ¿cierto? Contactarse conmigo, internet. ¿Ok? Bien, continuemos con la descripción de la asignatura. ¿De qué se trata la asignatura? ¿Ok? ¿De qué se trata la asignatura? Fíjense que la asignatura, ¿ok? La asignatura es una asignatura totalmente distinta a lo que fue el primer semestre. El primer semestre tuvimos una asignatura orientada a lo que era la comunicación oral, a la comunicación, ¿cierto? Eh, la parte más conversacional del inglés, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, dice aquí, es todo lo contrario. Vamos a desarrollar en el alumno, dice, la capacidad de leer comprensivamente en inglés. Entonces es una asignatura más que nada, ¿cierto?, de lectura y de lectura comprensiva. ¿Ok? No confundan con traducción. Leer comprensivamente no es traducir. Traducir es otra cosa. ¿Ok? Ustedes van a leer comprensivamente. Aplicando, dice, estrategias básicas de lectura que le permiten extraer la información necesaria de los textos, de la especialidad y de los campos afines, ¿ok? Es decir, ustedes van a leer, de eso se trata, no van a hacer diálogos ahora, no vamos a trabajar mucho con la parte de listening. La parte de listening es probable que tengamos algunas actividades de listening, pero no es eso lo que se va a evaluar, ¿ok? Aquí lo que se va a evaluar es lo que usted entiende al leer. Ese tipo de información, cómo extraer información de textos, ¿ok? Y para eso ustedes van a explicar estrategias de lectura, que son las que van a aprender en este semestre,
¿ok? Y obviamente dice en textos de la especialidad, textos simples, textos básicos de la especialidad, ¿ok? Aquí no van a aparecer, por ejemplo, informaciones o, digamos, lecturas más específicas de la ingeniería, por ejemplo. ¿Ya? No vamos a leer sobre eso, vamos a leer sobre el área científica, el área de la ciencia, de la medicina, ¿ok? Entonces ustedes van a desarrollar esa capacidad de leer comprensivamente. Aquí los objetivos específicos, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a ir logrando paso a paso, ¿cierto? Para llegar a leer comprensivamente. Para leer comprensivamente, dice, ustedes van a realizar una interpretación básica del discurso escrito, es decir, de lo que leen, ya sea un artículo, un abstract, un párrafo, por ejemplo, ustedes van a interpretar eso, no traducir, ¿ya? Van a interpretar. Van a inferir, dice, el significado de una palabra a través de un contexto dado, es decir, puede que yo desconozca el significado de una palabra, pero lo que rodea a esa palabra, es decir, la oración, lo que constituye la oración, los elementos que hay en esa oración, me van a permitir a mí inferir ese significado, ¿ya? Porque la idea también no es que uno siempre recurra a un diccionario. La idea es que ustedes puedan aplicar lo que saben, ¿cierto? A través de lo que han aprendido, esas estrategias, ¿ok? Van a manejar estructuras verbales, ítems gramaticales de uso frecuente en el discurso escrito, ¿ok? Van a interpretar las estructuras verbales, ¿cierto? Van a entender, ¿cierto? Y también van a conocer los ítems gramaticales. Aquí hablamos básicamente de lo que son los tiempos verbales. Ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? Cuando una lectura o un abstract se utiliza, por ejemplo, está escrito con información del pasado o del presente o de algo que está sucediendo en este momento. ¿Ok? Son cosas distintas, ¿ok? No es lo mismo entender, ¿cierto? Una situación que ocurrió en el pasado con algo que está ocurriendo en el momento, por ejemplo. Son cosas distintas. Entonces la información que uno entrega o la información que uno recibe, ¿cierto? De forma escrita, tiene un contexto distinto, ¿ok? Pero ustedes van a ser capaces de ver esas diferencias, ¿ok? Y con respecto al vocabulario, dice que ustedes van a reconocer y activar. Ya probablemente ustedes tienen conocimiento de vocabulario, ¿ok? A lo mejor no el más específico del área de la ciencia o de la medicina, pero ustedes tienen vocabulario. Entonces, la idea es activar eso que tienen. Ya ustedes se van a encontrar con muchas palabras, muchos conceptos que conocen, ¿ok? Pero aquí van a aplicar ciertas estrategias también de aprendizaje de vocabulario que eso les va a permitir tener una mayor comprensión de lo que se lee. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la asignatura? Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr con esta asignatura? Leer comprensivamente. Recuerden, no traducir, leer comprensivamente. ¿Y cómo voy a lograr esto? ¿Cierto? A través de lo que es las estructuras verbales, de los ítems gramaticales, en este caso de los tiempos verbales y también del uso de vocabulario. ¿Ok? Eso se trata la asignatura. ¿Ok? Si tienen alguna duda, ¿cierto? Ustedes me consultan, si no, al final de la revisión del programa yo respondo. ¿Ok? Contenido programático, es decir, ¿qué vamos a ver? ¿Ok? Ya les hablé de tenses, les hablé de la gramática, les hablé de vocabulario, pero ¿cómo va a ser eso? Aquí les muestro y les explico el contenido, ¿cierto? Vamos a tener en este semestre ya 3 unidades. 3 unidades, es decir, el contenido de este semestre se ha dividido en tres, digamos, en 3 unidades. ¿Ok? Cada unidad que veamos, ¿ok? Cada unidad que veamos va a tener una evaluación. ¿Ok? Es decir, vamos a tener 3 evaluaciones. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, nosotros pensamos, ¿cierto? En que podemos cubrir cada unidad en un mes de clases. Es lo que más o menos yo, ¿cómo se puede decir? No es predecir, pero es algo que yo he
tomado, ¿cierto?, mi lápiz, una hoja, y digo, ok, vamos a hacer esto, la próxima semana esto, he planificado todo esto. Entonces, más o menos me doy cuenta que cada una de las unidades, ¿cierto?, se puede desarrollar prácticamente entre 3 y 4 semanas, ¿ok? Porque también hay que considerar, bueno, ahora tenemos conocimiento de las pausas docentes. Recuerdan ustedes que en el primer semestre comenzamos el semestre y después dijeron que teníamos que detenernos, hicimos un reinicio de semestre, ¿se acuerdan de eso? Ya. Hubo esto de ensayo y error, ¿no? Pero de todo eso uno aprende. Entonces yo aprendí, ¿cierto? De que más o menos tenemos entre 3 a 4 semanas para desarrollar una unidad. Por eso es 3 unidades nomás las que vamos a ver. ¿Okay? Sería muy pretencioso, jóvenes, que yo colocara una cuarta y una quinta unidad, porque eso no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces lo que yo he hecho también, ¿cierto? He tratado de priorizar los contenidos. No porque este semestre tenga esta característica, ¿cierto? De estar desarrollado dentro de un contexto de pandemia, ustedes van a recibir menos información o menos contenido. Lo que yo he hecho acá es priorizar, es decir, poner, ¿cierto?, como en la balanza qué es lo verdaderamente importante, ¿cierto?, que necesitan aprender. Si ustedes tienen, por ejemplo, amistades, ¿cierto?, en los cursos superiores, ustedes a lo mejor ellos se acuerdan y pueden orientarlos un poco con respecto a la asignatura, y se van a dar cuenta ahí ustedes que los contenidos son los mismos, ¿ok? Solamente que aquí se ha condensado la información nada más, ¿ok? Pero la cosa es cubrir los mismos contenidos para que no haya ciertos vacíos posteriormente. La primera unidad, que es lo que vamos a comenzar, ¿cierto?, a ver, tiene que ver con lo que es verb tenses, los tiempos verbales. Y ahí ustedes van a aprender la forma y el significado. Es decir, en qué consiste, ¿cierto?, la estructura de ese tiempo, y el significado es para qué me sirve, cómo lo uso, qué puedo expresar, qué acciones puedo expresar en inglés con eso. ¿Ok? Es como pensar, no puedo yo expresar una situación que sucede en el pasado, totalmente distinto a algo que sucede en el presente, ¿no? Dentro de los tiempos verbales están aquí, present continuous, simple present, simple past, and present perfect. Esos son los tiempos que vamos a ver, ¿ok? Y obviamente todo esto, ¿cierto?, está relacionado también con el uso de vocabulario. El vocabulario que vamos a ir viendo en cada una de las unidades tiene relación al área de estudio de ustedes, es decir, el área científica, el área de la medicina, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a ir conectando lo que es, digamos, vocabulario y también la parte gramatical. Si ustedes se fijan aquí, está dividido aquí con function, grammar and vocabulary. Function quiere decir la función, es decir, qué es lo que me permite hacer a mí ese contenido que voy a hacer yo. Voy a usar las funciones verbales, o sea, cómo se trabaja con los tiempos verbales. ¿Ok? En la unidad 2 dejamos un poquito de lado la parte gramatical, sin embargo la utilizamos, ¿ok? La utilizamos, pero ya no evalúo eso. ¿Qué es lo que evalúo? Evalúo lo que es la formación, dice acá, word formation, la formación de palabras. Entonces ustedes van a aprender aquí estrategias de desarrollo de vocabulario, ¿ok? Yo teniendo una raíz, por ejemplo, de una palabra, puedo crear, ¿cierto?, o identificar en este caso, palabras, si le agrego un prefijo o si le agrego un sufijo, ¿ok? Entonces, a partir de una palabra puedo tener más palabras. Entonces, esa es la estrategia en la que usted va a aprender para que pueda diferenciar una palabra, ¿cierto?, un elemento en una oración. Porque es importante, de repente uno cuando lee dice no entiendo nada porque hay puras palabras desconocidas, pero si yo me doy cuenta del tipo de palabra que hay, yo puedo identificar cuál es el verbo, yo puedo identificar cuál es el sustantivo o cuál es el adjetivo, ¿ya? Y una vez que yo aprenda eso, a identificar eso, voy a trabajar con sustantivos, ¿ok? Y voy a trabajar con esto, noun clusters. Clusters significa agrupación, una agrupación de sustantivos. O sea, en una oración, por ejemplo, está lleno de sustantivos.
Muchas veces no aparece un solo sustantivo, aparece uno al lado de otro, aparecen dos más o aparecen tres al lado de otro. Entonces se hace una agrupación, un grupo de sustantivos. Entonces, ¿cómo se lee eso en inglés? De repente hay tantas palabras que uno no sabe dónde empiezo a leer. ¿Ya? Entonces, teniendo en claro la formación de palabras, yo puedo trabajar con clusters. Entonces, por eso le digo, esos contenidos están asociados. ¿Ok? Esos están asociados. Terminamos la unidad 2 y hacemos la segunda evaluación. ¿Ok? Y finalmente, la unidad 3, ¿ok? Tiene que ver con reading strategies, es decir, una vez que ya repasé la parte de gramática con los tiempos verbales, ya aprendí, ¿cierto?, lo que tiene que ver con vocabulario, ahora estoy en condiciones de poder leer, ¿ok? Porque si me aparece una palabra extraña, yo ya sé en qué posición está, si es un sustantivo, un adjetivo, cuál es el verbo, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es ordenar mi lectura. Y la lectura, ¿cierto?, se utiliza aquí, vamos a trabajar con dos estrategias nada más, skimming y scanning, ¿ok? Esas dos estrategias que vamos a reconocer, ¿cierto?, en un párrafo, ¿ok? También van a poder realizar esto, identificar the topic sentence o la idea principal también del texto, las ideas secundarias, ¿ok? Esto que se hace en inglés también es en español. Probablemente aquí la mayoría no tenga problemas porque es la forma en que uno realiza al leer. Lo que pasa que en español, en nuestra lengua materna, nosotros lo hacemos de forma inconsciente. Uno no anda diciendo, oh, estoy aplicando skimming, ahora scanning, ¿no? ¿Cuáles son los supporting details? Uno no hace eso. Probablemente ustedes han visto ya esta parte de lo que es técnicas, por ejemplo, de la comunicación oral y escrita. Ustedes tuvieron ese ramo, probablemente ahí está, ¿cierto? Si aprendieron bien, reforzaron bien, eso no van a tener problema aquí. ¿Ok? Y esa parte de estrategias de lectura está asociado al uso de lo que es medical terminology, es decir, terminología médica, conceptos médicos. ¿Ok? ¿Y cómo puedo yo deducir una palabra? Por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí la palabra neurology, ¿ya? Esa es mi palabra, neurology. Es un concepto médico. ¿Pero qué quiere decir eso? Ustedes me dicen, neurología. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la neurología? ¿Cómo defino yo el concepto? ¿Ya? En general, el alumno hace una traducción, dice neurología, neurology, o neurology, neurología, ¿no? Pero está traduciendo, pero la cosa es, ¿qué significa? ¿No? Esta es una palabra, ¿cierto?, que está dividida, ¿no? Entonces yo tengo componentes distintos. Ahí están, identificar los componentes o partes de las palabras que forman conceptos relacionados con el área de estudio. Por ejemplo, si yo sé que esta última parte, logi, significa el estudio de, the study of, el estudio de. Entonces yo puedo deducir el significado y decir, ok, estamos hablando de neurología, el estudio de la neuro. ¿Y qué será neuro? Entonces yo busco, ¿cierto?, lo que son word parts, las partes de la palabra. Neuro, por ejemplo, está asociado a lo que es el sistema nervioso. ¿Ok? Y esta O que aparece aquí, aparece ahí por efectos de pronunciación. Si esta O no estuviese, ¿cómo pronuncio yo eso? Neurology. Y me cuesta, ¿no? Pero ahí la teoría dice que hay que agregar una vocal, en este caso la O, para que yo pueda leer la palabra sin problemas, neurology, right? Entonces, ¿qué digo? Es el estudio del sistema nervioso. Si alguien le pregunta, what is neurology? El alumno tiende a decir neurología, ¿ok? Pero si usted sabe leer la palabra, sabe leer los componentes, te dice, es el estudio del sistema nervioso. Ese es el concepto. Entonces, esa parte de la terminología médica es lo que vamos a ver. En contexto con la estrategia de lectura. Vamos a verlo de forma asociada. ¿Ok? ¿Cuál es la gramática que vamos a ver aquí? Obviamente English tenses, porque los textos van a estar en inglés. Pueden estar en presente, en pasado, en distintos tiempos. ¿Ok? Y el vocabulario, léxico, terminología médica del área de estudio.
¿ok? Aquí también trabajamos con sufijos, prefijos, ¿ok? Y logi es un sufijo, ¿ok? Es la parte final de una palabra que tiene un significado, ¿ok? Terminamos de ver la unidad 3 y va a la evaluación de la unidad 3, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuántas evaluaciones vamos a tener? Vamos a tener 3 evaluaciones, ¿ok? ¿Cómo vamos a evaluar esto? ¿Ya? A través de actividades de aprendizaje, es lo que, digamos, el alumno tiene que aprender, pero ¿cómo va a aprender? ¿No? El aprendizaje es una cosa tan personal que cada uno tiene distintas formas de aprender. Sin embargo, vamos a orientar ese aprendizaje a través de actividades prácticas que estén enfocadas, dice, a ejercicios prácticos de lectura. ¿Ok? Y eso se hace a través de guías. ¿Se acuerdan que en el primer semestre yo les decía, vamos a tener que condensar la materia, porque ya no alcanzamos a ver esto, les enviaba la materia correspondiente al libro, ¿cierto? Pero que estaba relacionado, por ejemplo, a una unidad y seleccionábamos y pegábamos en Word, por ejemplo, un documento Word y hacíamos ejercicios complementarios y todo eso. Bueno, de esta forma vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a trabajar con guías, con worksheets que le llaman, guías de trabajo, ¿ok? Que le van a permitir a ustedes desarrollar esa comprensión lectora y el uso de vocabulario que queremos hacer, ¿no? Obviamente a través de la modalidad online, este semestre, ¿cierto? Al menos en esta asignatura seguimos con la modalidad online. ¿Cuál es el sistema de evaluación? Ahí está, eso es lo que le interesa al alumno. Vamos a tener 3 evaluaciones, ¿ok? La primera de un 30% y las 2 últimas de un 35%. Fíjese aquí en la fecha, estas son fechas tentativas, ¿ok? Como les decía, yo comienzo a pasar la materia y yo voy viendo, ¿cierto?, que quizás la última semana de cada mes es donde tendríamos las evaluaciones, después de la pausa docente, porque hay que considerar eso también. Entonces nuestra primera evaluación sería más o menos por ahí, por el 28 de octubre, la segunda sería en noviembre, el día 25, y en diciembre podría ser el día 23 o el día 30. Aquí yo no sé si ustedes se van a acoger a una tercera pausa. Yo lo que he hecho, la planificación que he hecho de las unidades, de las clases, ¿cierto? No contempla en diciembre una, digamos, una pausa, porque hasta el momento yo no la tengo. A mí lo único que me dijeron es que habían 2 pausas. Dice aquí del 12 al 17 de octubre y del 16 al 20 de noviembre. Porque dice que la tercera depende de cada facultad o de cada escuela. Entonces eso no sé, es lo que yo tentativamente. En el grupo anterior, por ejemplo, un alumno me preguntó y me dijo, profesora, pero no va a haber un receso antes de Navidad o antes de Año Nuevo. La verdad que I don't know. Hasta ahora no nos han dicho nada de eso. Por ejemplo, el receso que hay mañana, yo me acabo de enterar hace, ¿qué será? Hace una hora. No tenía idea tampoco. Entonces avisan como de repente, así como surprised, receso. ¿Ok? No sé si ustedes tienen conocimiento de una tercera pausa en su carrera. A lo mejor en este momento todavía no hay claridad en eso. ¿Ok? Pero considerando todo esto, estas son las fechas. Estas fechas se pueden adelantar, ¿cierto? Puede ser antes del 28 o después del 28, pero eso lo conversamos, ¿ok? En su momento. Probable que a lo mejor ustedes, con la materia que vayamos viendo, de repente ustedes trabajan rápido, ¿cierto? Entonces a lo mejor podemos adelantar la fecha de la evaluación o atrasarla también, ¿ok? Pero eso es para que ustedes tengan una idea más o menos que en esa fecha es probable que sea la evaluación. Si ustedes han visto el calendario, se van a dar cuenta que estas fechas corresponden al día miércoles. ¿Por qué? Porque es el día en que tienen el bloque completo. Es por eso, para que puedan trabajar en ese horario. Okay. Este curso no contempla prueba optativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted aquí se sacó 3 notas, ¿cierto? Y si le da como promedio 3,94, el sistema lo deja en 3,94. ¿Ok? Si aparece 3,95, el sistema automáticamente lo aproxima. ¿Ok? Eso es lo que dice el programa aquí. Sin embargo,
Existe siempre un however. Sin embargo, ¿ok? Yo les cuento, el semestre pasado hubo alumnos, por ejemplo, que llegamos a la instancia y teníamos 4 evaluaciones, ¿cierto? Ya, en este caso hay 13, aquí teníamos 4 evaluaciones y el alumno no le dio el promedio. Entonces a nosotros nos dijeron, ¿cierto?, de parte de Vicerrectoría Académica, que había que tratar que el alumno aprobara, es decir, darle todas las facilidades. Entonces, ¿qué se hizo con esos alumnos? Se le hizo una prueba extra, aun cuando dice no contempla prueba optativa, ¿no? Se le hizo contenidos de la primera evaluación, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, se armó una prueba y el alumno se evaluó. Hubo alumnos que aprobaron con ese sistema, ¿ok? Es decir, sacaron una nota azul, ¿cierto? Que se pudo promediar con la nota que ya tenían y aprobaron la asignatura. Pero hubo alumnos que rindieron esa evaluación y no les fue bien. Incluso sacaron menos que el promedio. Entonces ahí no les fue bien, pues ahí ya no había nada que hacer. Uno ya le ayudó al alumno, ¿cierto?, a que tuviera esa otra oportunidad, pero lamentablemente no. Cada uno de ustedes tiene una, digamos, una realidad tan distinta, jóvenes. Hay algunos que no han podido conectarse, hay otros que se conectan, pero como que no se conectan realmente con la asignatura. Hay otros que les cuesta mucho, hay otros que no se asesoran, por ejemplo, hay algunos que estudian con otros compañeros. De repente hay alguien en la casa que puede ayudarlo, le puede complementar lo que vemos acá. Hay otros que prácticamente no han tenido esa posibilidad. Entonces como que se perdieron un poco con la asignatura, aun cuando la asignatura tenía contenidos que son bastante fáciles, ¿no? Pero si no se le dedica el tiempo a la asignatura, no hay nada que hacer porque uno le está dando la posibilidad hasta el final, ¿cierto? Pero no resulta la cosa. Entonces ya con esos alumnos, ¿cierto? Ya no se pudo. Entonces el alumno ya no le dio, el sistema ya arrojó una nota que era insuficiente para la aprobación. En todo caso, tuvieron también la posibilidad de eliminar la asignatura, algunos que ya no habían aprobado, o sea, las condiciones estaban dadas. ¿Ok? Este semestre no sé cómo se da esa parte, ¿ok? Pero yo lo único que les digo es que ustedes tienen que jugársela aquí con estas 3. ¿Ok? Cosa que ya cuando estemos por aquí el 30, usted diga, ah, ya no tengo ningún problema, o sea, no necesito prueba optativa porque no hay, no existe, ¿ok? A no ser que nuevamente el rector diga, consideren una posibilidad, ¿ok? Hasta el momento no nos han dicho nada, ¿ok? Por eso yo les digo a ustedes, aquí incluso los alumnos históricamente con la asignatura se han asegurado aquí, con este 75%. Entonces ya acá no necesitan mucha nota, cosa que no debiera ser así, ¿no? Debieran para cada evaluación, ¿cierto?, estar preparados. Pero como todo en la vida hay prioridades, ¿cierto? La prioridad es aprobar un ramo de su especialidad. Entonces el alumno dice, no, inglés ya lo tengo listo. Y algunos bajan, tienen buenas notas acá y acá como se descuidan, bajan las notas, pero pasa. ¿Ok? Esos jóvenes con respecto al sistema de evaluación. Ya, aquí está la bibliografía. ¿Ok? Esta es la bibliografía. Lamentablemente no tienen acceso a lo que es la biblioteca, ¿no? Entonces no pueden obtener los libros aquí, ¿ok? Pero ¿qué es lo que he hecho yo para este semestre, cierto? Principalmente es trabajar con esto, worksheets, es decir, hojas de trabajo, guías de trabajo, ¿ok? Entonces se han sacado, digamos, unidades de aquí, algunos textos de aquí, otros de por acá, otros de por acá, y se ha armado como un set, ¿ok? Para cada una de las unidades. Y eso es lo que yo les voy a enviar para que ustedes puedan trabajar. Aquí no existe, jóvenes, un libro que diga English for for technology, ¿ok? No existe un libro que diga eso, ¿no? Inglés para tecnología médica. Entonces acá tenemos como que armar un poquito el cuento, ¿ok? Sí, nos vamos a apoyar en las siguientes websites, que son la parte gramatical, ustedes la pueden revisar acá, desde ya si quieren, ¿cierto? Adelantar. Ahí estaban los tiempos, presente continuo, presente simple, presente perfecto, pasado simple, solamente 4 tiempos que vamos a ver. Ustedes lo pueden ya repasar desde acá.
¿ok? Si alguien quiere más o menos ir adelantando, ¿cierto? No hay ningún problema aquí. Hay esto donde se pueden apoyar. Sin embargo, si usted tiene otra página donde trabaje con los tiempos verbales, es bienvenido, ¿cierto? Si tiene a lo mejor un libro en casa que tiene que ver con los tiempos verbales, perfecto, ¿ok? Esto es solamente como una referencia, ¿ok? El diccionario online, el Word Reference, el que hemos estado usando siempre, porque yo de ahí saco las palabras, entonces de repente un concepto que aparezca, usted sabe que yo lo tomé de aquí, ¿ok? Puede usar otro diccionario si lo desea, no hay ningún problema, pero esto es para que usted tenga esa referencia, que de ahí saco yo los conceptos o las definiciones de algo, te lo puede encontrar ahí mismo. Y la plataforma de clases online, ¿cierto? La que hemos estado trabajando, Zoom, ¿right? Por lo tanto, eso es lo que necesitan ustedes para trabajar, ¿ok? Y la información para las clases, ¿ok? Todas las clases, ¿cierto? Van a ser a través de esta plataforma. Ahí está el código de acceso si lo solicitan, ¿cierto? O la ID, la identificación, ¿no? Yo siempre les envío un mensaje, les digo, jóvenes, nos reunimos a tal hora, y en el caso de que alguno de ustedes no pueda entrar a intranet o se cayó intranet, cosas que pasan, ustedes ya saben a la hora de que dice su horario de, digamos, de clases, ustedes se conectan y ahí tienen la información, ¿ok? Es importante también recordarles aquí, jóvenes, que la idea es respetar el horario de clases, ¿ok? No es que, por ejemplo, ya hay más flexibilidad para conectarse y yo le digo, ¿sabe qué? Bueno, hoy vamos a hacer la clase a las 10 de la noche. O de repente la coloco a las 9, 10. Yo he visto que hay profesores que colocan clase a las 10 de la mañana. Pero resulta que ese no es un horario de clase, bueno, el horario de clase es 9:40. Porque si usted comienza una clase a las 10, se le va a tomar la hora del otro colega que le corresponde al otro a la otra clase, entonces ahí se produce un desfase y el alumno no se puede ir de la clase porque les choca con la otra clase y aparecen todos. Entonces la idea es eso, que respetemos el horario de clase, ¿ok? Más que nada, ¿cierto? Para que no haya ningún tipo de choque horario, ¿ok? Con respecto a lo de las clases jóvenes, es importante recordarles que el sistema de educación online, ¿cierto? Eh, Trabaja con clases sincrónicas y asincrónicas. Ustedes ya conocen ese sistema, como trabajamos el semestre pasado, ¿cierto? Teníamos clases eh, sincrónicas, es decir, donde ustedes podían conectarse directamente conmigo, como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Donde yo exponía la materia, ¿cierto? Le daba una introducción a lo que era más que nada los contenidos, después trabajábamos con un ejercicio y después, ¿cierto? Ustedes trabajaban, la clase siguiente trabajaban con la forma asincrónica, ¿ok? Y eso se va a continuar haciendo, ¿ok? Eh, También por una situación de que es importante no, digamos, abusar de esto del uso de la plataforma, del uso de lo que es la parte online. Todos sabemos que es dañino, ¿cierto?, estar conectado tanto tiempo sin pausas, ¿ok? Entonces, por eso estamos tratando de equiparar las actividades que sean netamente así como estamos trabajando, por ejemplo, nos estamos comunicando ahora y también un día para que ustedes trabajen de forma sincrónica. Generalmente para la forma sincrónica yo les voy a enviar, por ejemplo, algún link o alguna guía extra para que puedan trabajar, ¿ok? Y la idea es esa, que ustedes puedan trabajar, por ejemplo, los días viernes que tenemos 45 minutos. Yo he pensado trabajar con ustedes, pero de forma sincrónica ese día, o sea, no necesariamente conectarnos, ¿ok? Sino que estar ahí, ¿cierto? Yo les envío su actividad ese día y que ustedes desarrollen esa actividad en ese momento, ¿ok? Para que también ustedes lleven un orden en cuanto a lo que es la clase o digamos, las tareas que tienen que hacer. Porque ustedes dicen, ah, ya la profesora no se conecta hoy día, pero igual mandó una tarea o mandó un ejercicio. No, lo hago más rato y todo eso, y después lo van dejando para atrás y llega el día martes y yo digo, ok, vamos a revisar lo que hicieron y el alumno no ha hecho nada, ¿ok? Entonces depende de ustedes, ustedes ya tienen, digamos, el conocimiento ya del primer semestre, ¿ok? Todos aprendimos, yo creo que tanto profesores como alumnos aprendimos lo que era la enseñanza online,
de alguna forma, ¿no? Aquí estoy revisando el chat, me hacen varias preguntas. El ID, la contraseña, sí, para todas las clases la misma, de same. Por eso les digo, ustedes tengan esto, sí, no alcanzan a conectarse a intranet, ¿cierto? Porque por ahí envío el link yo, pero ya saben que es la misma. Ustedes viendo el horario, ¿cierto? Saben que tienen que conectarse, por ejemplo, los días miércoles a esta hora, ¿ok? Recuerden que se sugiere que las clases, ¿cierto?, no sobrepasen la hora de clase, ¿cierto?, online, ¿ok? Porque también es un desgaste fisiológico también, ¿cierto?, para las personas, tanto para ustedes como para el profesor. Y más encima, si uno sigue después con otra clase, a lo mejor ustedes tienen clase después y sigue, entonces necesitan tener un momento de pausa, ¿ok? No se trata de estrujar al alumno, ¿no?, con este tipo de cosas. Bueno, dudas, consultas, jóvenes, que tienen con respecto a lo que hemos conversado un poquito, o a lo que yo les he señalado con respecto al sistema de evaluación, lo que vamos a ver con respecto a los contenidos. Dudas, consultas. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Miss. ¿No hay? ¿Sí? Hola, Miss, mire, habla Viviana. Con Viviana, respecto, cuéntame, con cuéntame. respecto al sistema de evaluación, Sí, usted nos explicaba de que íbamos a tener tres talleres evaluaciones, tres sí, evaluaciones, ¿verdad? Pero con exacto. respecto a la apertura de la prueba por la plataforma de la universidad, ¿va a ser siempre en los horarios de clase que nos corresponden o va a Sí, plantear yo otro hago horario? la evaluación, por ejemplo, hay una que dice el 28 de octubre y es un Ujú. día miércoles, ¿ya? La idea es que sea esa evaluación en ese bloque, ¿ok? Yo Ah, les ok. doy un margen de tiempo, ¿ok? Les doy un margen de tiempo y les digo, por ejemplo, ya vamos a hacer una evaluación que dura 1 hora, Ujú. ¿ya? Pero yo les doy el bloque completo que corresponde a, a la evaluación, ¿ok? A la evaluación. Incluso si, claro, si tienen 90 minutos para desarrollar eso, usted ocupa los 90 minutos. Incluso por estos problemas de conectividad que hay y todo eso, ya he agregado media hora, 40 minutos más, ¿ok? Pero Ah, nunca, ¿cierto? Nunca es que, por ejemplo, tienen la prueba hoy día y usted me envía mañana la prueba. claro. Eso no, ¿ya? Ah, Si ya. en el momento de dar usted la prueba, por ejemplo, estás contestando la prueba y tiene un Ujú, problema de conectividad o se fue la luz, lo que haya sido, ¿cierto? En el momento ujú. que llegue nuevamente la energía, usted me manda por internet Un un mensaje, mensaje explicándole y la situación. sí, claro, me dice, profesora, yo estaba, pero me estaba yendo así súper bien y de repente se cortó, ¿qué podemos hacer? Ya. Ya, Miss. Entonces la idea es que ahí nos conectamos nuevamente y vemos cuándo se puede hacer esa evaluación. ¿Ok? No es que usted, por ejemplo, usted no hizo la evaluación, generalmente esto para que no se asusten, yo coloco la nota mínima como para tener idea de aquel que no vino y no me entregó la evaluación. ¿Ok? Pero no es que esa Ok. nota mínima se queda forever and ever, ¿no? Siempre hay una instancia donde ustedes van a poder eh, repetir esa evaluación. ¿Ya? Ya, Solamente Miss. la nota mínima se pone ahí como para que el alumno esté pendiente que eso tiene que salir de ahí en algún momento. Generalmente las evaluaciones se hacen a final de semestre, ¿ok? Por una cosa de que está todo programado ya, ¿ok? Yo no tengo un día, por ejemplo, donde voy a tomar pruebas pendientes, ¿ok? Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Hay veces que yo, dependiendo de las situaciones, las pruebas se pueden tomar a lo mejor con otro grupo, a lo mejor, ¿ok? Ya. Hay una diferencia de contenidos de repente con respecto a otro grupo, o esperar, ¿cierto? Al final del semestre, pero todos tienen posibilidad de hacer, si estuvieron enfermos, si ese día no pudieron conectarse por un problema personal, no hay ningún problema, jóvenes, esto se soluciona, Ok. ¿ok? Miss, otra Sí. consulta. Sí, Las cuéntame. clases que vamos a estar conectados, ¿se van a grabar también? Sí, O- todo se graba y se envía por internet, por ejemplo. Ahí estoy Ujú. grabando, yo a veces me olvido. Así que No, pero por lo menos cuando... hoy día no es necesario, po, pero me refiero a las demás Y no clases. grabé. Mire, justo me hizo la pregunta, claro. Pero bueno, la idea es que, por ejemplo, yo termino la clase, ¿cierto? Se procesa la
la grabación y yo envío el link por intranet y le digo, aquí está el link correspondiente a la clase, por ejemplo, del 16 de septiembre. ¿Ok? Pero eso eso se envía. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? Y cuando ustedes tienen la clase asincrónica, por ejemplo, yo les envío un mensaje con instrucciones de lo que tienen que hacer ese día. ¿Ok? La idea es que cuando a ustedes les toque trabajar solo, trabajen. Hagan, ¿cierto?, los ejercicios porque es importante. Yo siempre los reviso, por ejemplo. Yo digo, ya, ok, antes de comenzar la clase siguiente, yo digo, ok, los que trabajaron en esto. Generalmente el alumno no desarrolla los ejercicios, entonces uno como que dice, bueno, ¿habrá entendido el alumno realmente los ejercicios o no? Generalmente el alumno no lo hace, pero hay excepciones, el alumno lo hace, entonces uno ahí trabaja con las dudas y todo eso. ¿Ok? Ya Ya, Vivi profe, muchas González. gracias. Okay, Muchas gracias. You're welcome. ¿Quién más? More questions. No more questions. No veo a nadie. No hay nadie, no tienen más preguntas. Ok. Bueno, si hay más preguntas, ¿cierto? Con respecto al programa de asignatura, ustedes léanlo después con calma, ¿cierto? Y la próxima clase conversamos también si es que hay alguna duda. Yo les voy a enviar el programa de asignatura para que lo tengan. ¿Ok? Otra cosa importante, el día viernes es feriado, ¿cierto? No es que yo les voy a enviar algo, pero no para que lo hagan el viernes, obviamente, ni el fin de semana, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan una evaluación diagnóstica para que sepan, ¿cierto?, cuáles son sus conductas de entrada, es decir, qué sé yo con respecto a lo que es la comprensión lectora, ¿ok? Cómo yo aplico la comprensión lectora o cómo aplico con el vocabulario, qué tipo de ejercicios me acomodan más, ¿no? Es una forma también que tiene el profesor de darse cuenta de eso. Ustedes van a hacer una evaluación diagnóstica en algún momento, ¿cierto?, cuando retomemos las clases para que puedan trabajar también en eso. ¿Ok? Es sin nota, es el diagnóstico nada más, para que ustedes vean realmente qué tan bien estoy en esto de la comprensión lectora o qué tan mal estoy. ¿Ok? Bien, jóvenes, si no hay dudas, consultas, yo los voy a dejar en libertad de acción el día de hoy. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, ¿cierto?, lo que hemos visto con respecto a la descripción de la asignatura. Si tienen dudas, ¿cierto?, no duden en consultar. ¿Ok? Que estén bien, cuídense y pórtense bien. ¿Ok? Bye, Igualmente, bye. pues, bye bye. Goodbye. Miss. Chao, Goodbye. Miss. Cuídese. Bien, bien, igualmente. Cuídense.